Saludos cordiales a todas y a todos quienes nos están acompañando en este curso prefacultativo virtual para la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que es una de las mejores de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy vamos a ver los tipos de textos académicos. Para eso quiero compartir con ustedes una presentación y a la par también hacerles mención a los tipos de textos que vamos a revisar a lo largo de nuestra carrera, durante la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en los diferentes niveles de estudio. Comencemos entonces. ¿Qué son en todo caso los textos académicos? Empezamos por una definición. Son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en un tema, ¿sí? Y lo hacen de una manera formal. ¿Y esto a qué se debe? A que cumplen estándares de presentación de los trabajos académicos y reglas que se manejan a nivel internacional para la presentación de los mismos, que va a ser uno de los últimos temas que vamos a ver en esta segunda parte de nuestra materia de técnicas de estudio y redacción. En el ámbito donde se emplean los textos académicos es en la academia, obviamente. Nuestra universidad, nuestra carrera es una unidad académica, ¿sí? Y está presente en los espacios donde se requiere y se debe difundir el conocimiento formal sobre determinada disciplina, en este caso la ciencia política. Las características que debe cumplir vamos a decir, los textos académicos que nosotros abordamos, empleamos, utilizamos y producimos, ¿sí? Es que deben ser pertinentes, obviamente deben ser oportunos en temporalidad, por ejemplo, las investigaciones deben responder a una realidad social determinada, ¿sí? Y deben mostrarnos realidades específicamente desde la ciencia política, con lógicas, obviamente, de poder, pero dependiendo del enfoque que le demos. Debe ser programática, ¿por qué? ¿Por qué los textos académicos son programáticos? Porque deben seguir un orden para su realización. El orden debe ser obviamente cronológico, puede ser que participemos o seamos parte, en este caso particular, de una revista científica que periódicamente, voy a decir anualmente, semestralmente, publica redacciones académicas contenidas por investigadores y en este caso particular es importante realizarlo de esa forma. Debe ser perspicaz, ¿por qué? Porque debe analizar las ideas con agudeza y profundidad, debe tener una visión crítica sobre el tema que va a exponer, que va a investigar, porque quieran o no, en cualquier redacción académica está implícita, o sea, está de la mano todo lo que es la investigación científica y es importante entenderlo de esa forma. Debe ser argumentativo, ¿por qué? Porque debe explicar el texto académico y dar razón por qué de las afirmaciones que se hacen, ¿sí? Es importante realizarlo igual. ¿Qué también debe tener el texto académico? Debe basarse en la consulta de fuentes académicas y confiables para el tratamiento de los temas sobre los que se va a escribir. Debe ser preciso el texto académico, es decir, debe ser claro, conciso y emplear un lenguaje formal en su redacción. Es importante considerar todo este conjunto de características para saber si estoy yo o no escribiendo un texto académico. ¿Cumple con estos requisitos? Ustedes háganse la pregunta, ¿no? ¿Cumplen ustedes con estos requisitos cuando redactan un texto académico, un ensayo cuando lo escriben? Pregúntenselo y si no lo hacen, empiecen a hacerlo para cumplir estos requisitos. ¿Qué tipos de textos académicos son los que empleamos en nuestra carrera y en la ciencia política? Se desarrollan lo que son las monografías, los artículos enciclopédicos, los ensayos, comentarios de textos que se realizan y proyectos de investigación. Vayamos por el primer tipo de texto, que es la monografía, ¿sí? La monografía, que es un trabajo, y ustedes también lo han debido ver en sus colegios, es un trabajo investigativo sobre un tema en particular. Esta monografía se caracteriza por mantener un rigor científico en lo que respecta a su redacción y a su producción. ¿Esto qué significa, no? Que debe cuidar aspectos como el lenguaje utilizado, las fuentes de donde proviene la información que se proporciona en el desarrollo del trabajo. Ninguna monografía es escrita simplemente de un conocimiento que pueda tener solamente una persona en su, voy a decir, ¿no? En su conocimiento general. Responde a un proceso de investigación y hace afirmaciones que las puede demostrar.
La monografía también, en tipo textual, consiste principalmente en el relevamiento de la bibliografía disponible de un tema, es decir, de la elaboración de la cuestión. En el caso particular, las partes de una monografía, y esto anótense bien, cuando sus docentes les digan que presenten una monografía, ¿qué características debe tener la monografía? Siendo que obedece a un proceso investigativo, resalta fuentes bibliográficas, ¿sí? Y una vez que se realiza, tiene que tener estas características. Debe tener una carátula, ¿sí? En la cual se va a colocar el título de la monografía, el nombre de los integrantes, el curso y el docente que lo dirige. Debe tener un índice, ¿sí? Donde se hace una lista de los subtítulos y se indica el número de páginas de cada uno. Debe tener una introducción, ¿sí? Y aquí se presenta la monografía que se indica, donde se indica el objetivo de dicho trabajo monográfico y se presentan capítulos correspondientes. A la par, se hacen menciones a las conclusiones obtenidas de forma breve. Debe tener lo más importante en este caso, ¿no? La parte más consistente, más grande, el cuerpo de la monografía. Este debe ser organizado en capítulos con títulos y subtítulos, que se usa tantos capítulos como sea necesario. Hay que evitar extenderse demasiado, ¿no? Recomendación de extensión de una monografía es de máximo de 30 páginas. El quinto punto, que se desarrollan las conclusiones. En esta parte se van a enumerar las principales conclusiones del estudio bibliográfico y no deben superar a unas 10 conclusiones que se haya arribado de la investigación. Finalmente, y esto que se les quede claro desde ahora, es lo que vamos a ver en el último tema, las referencias bibliográficas. Estas se van a enumerar en orden alfabético y se van a citar todas las fuentes de información, libros, revistas, páginas de internet, periódicos, entrevistas, que les han servido para hacer su monografía y obviamente se recomienda usar el estilo APA que vamos a ver en nuestro último tema, donde vamos a nosotros conocer, y si es que no están familiarizados, si lo están, perfecto, pero vamos a ver este formato de presentación estándar a nivel internacional que se debe mantener para la ciencia política. Recuerden que ustedes están en una carrera acreditada internacionalmente que pulsa, que compulsa, que manda artículos de investigación científica al extranjero y obedece a estos formatos internacionales. Veamos el segundo tipo de texto, el artículo científico, ¿no? Algunos le tienen hasta miedo a este tipo de artículos, pero este artículo científico enciclopédico es un tipo de texto informativo, ¿sí? En el que los lectores pueden consultar la información objetiva, de calidad, sobre un tema de interés en cualquier área del conocimiento, así como los datos sobre personas o lugares. Estos artículos enciclopédicos son textos de divulgación científica. Dense cuenta que tanto la monografía como el artículo enciclopédico son públicos. Estos textos todos los leen. Es por eso que tienen que estar muy bien escritos, redactados, revisados. ¿Qué partes tiene un artículo enciclopédico? Tiene un título, obviamente, esa es parte fundamental de cualquier tipo de texto investigativo, texto académico, que va a determinar el tema central del artículo, ¿sí? Y es una guía general sobre el contenido. Si es una enciclopedia que existen las alfabéticas, los temas vienen ordenados obviamente de forma alfabética de la A a la Z. Tienen que tener obviamente fotos de apoyo, la cual debe ser llamativa, esa fotografía, teniendo en cuenta que es lo primero que miran los lectores. Los subtítulos deben especificar subtemas o partes seleccionadas del artículo. Debe tener también información contenida en párrafos que exponen y explican el tema enunciado en el título. Se ofrecen ejemplos de lo que son las definiciones, cifras, datos de interés, se utiliza mucho. Debe tener recuadros. ¿Estos recuadros qué hacen, no? Amplían la información sobre un subtema que se menciona en el cuerpo del texto. Pasemos a otro tipo de texto académico que vamos a manejar en ciencia política, que es el ensayo. Yo diría que es uno de los más, voy a decir, uno de los preferidos por los docentes, ¿sí? Cuando ustedes tienen que hacer presentaciones de trabajos. ¿Y es por qué? Porque se incentiva la práctica de ustedes, estudiantes de la carrera, y a futuros ustedes estudiantes de nuestra carrera, para tener capacidad de redacción y también capacidad crítica en la construcción de un ensayo. Acuérdense, pensamiento crítico, pensamiento personal sobre una temática estudiada, evaluada por uno mismo.
¿sí? ¿El ensayo qué es? Es la expresión del pensamiento del autor acerca de un tema. En el ámbito académico es común, como les digo, escribir ensayos para motivar a un estudiante a expresar con argumentos su opinión acerca de un determinado tema. Este escrito del ensayo es serio y fundamentado, ya que se sintetiza a un tema significativo. Igual está delimitado, obviamente, por una temática en particular y tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorar. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? Siempre esto, anótenlo, lo van a utilizar ustedes al momento de escribir un ensayo. Tiene un título, acuérdense del título. Debe ser breve, conciso, mostrándote qué se va a desarrollar en el ensayo que vas a escribir. Debe tener una introducción, que al igual que en el primer texto académico que hemos visto el día de hoy, presenta las características básicas de una síntesis de lo que se va a desarrollar como presentación del ensayo, de las ideas que se va a tener desarrollando. El tercer punto es el desarrollo del cuerpo. ¿Por qué el desarrollo del cuerpo es también la parte más importante? Y recuerden que utilizamos instrumentos bibliográficos para las citas que construimos. En el desarrollo del cuerpo se desarrolla la idea central y las ideas específicas que en un conglomerado, voy a decir, en una sola visión forman parte de lo que es toda la idea central. Presenta conclusión, claro que sí, la opinión del autor a las conclusiones que ha llegado al momento de hacer la investigación a través del ensayo. Bibliografía, claro que sí, el ensayo tiene bibliografía porque presenta las fuentes bibliográficas que se han consultado para la construcción del mismo y anexos. Puede tener fuentes, voy a decir, en los anexos se emplean memorias, entrevistas que puedan servir para la construcción del ensayo y también presentan datos, voy a decir, económicos, pueden ser tablas, pueden ser esos datos que se presentan en los anexos para el ensayo. Vayamos con el cuarto tipo de texto, comentario de texto. ¿Quién no ha comentado un texto antes, no? Nosotros lo hacemos de forma coloquial, de forma simple, pero comentar un texto de forma académica implica seguir ciertos pasos. Comentar un texto implica hablar de lo que se ha tratado. Obviamente, puede ser un resumen del tema explicando los aspectos más importantes. ¿De qué se trata hacer un comentario de un texto? Se trata de un ejercicio sumamente importante para demostrar el nivel de comprensión lectora. Cuando, por ejemplo, se hacen presentaciones de libros, y ustedes lo van a ver muy seguido en nuestra carrera, se presentan libros y hay personas que comentan el texto, que han leído en su integralidad el texto, han realizado un resumen y ven que se utiliza hasta para otros tipos de temas académicos muy importantes, se comenta el texto y resalta los elementos más importantes y le das también tu visión. ¿Cuáles son las partes del comentario del texto? Las apreciaciones orales o escritas, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos. Responden, obviamente, mayormente a interpelaciones del individuo, es decir, a juicios de valor que hace el revisor del texto. Son generalmente de extensión corta. Pasemos ya con casi uno de los últimos tipos de textos de investigación, digo, de textos académicos, donde se encuentra el proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un documento, y eso es lo que ustedes van a hacer muchísimo también en la carrera, porque estos documentos académicos los van a trabajar hasta que se puedan titular. Recuerden que la modalidad vigente es de proyecto de grado en nuestra carrera y también de excelencia académica. Entonces, veamos qué son los proyectos de investigación. Un proyecto de investigación es un documento metodológico, a menudo académico, obviamente, en el cual se explica y se describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderá. ¿Qué tiene este proyecto de investigación? Una hipótesis con la que se persigue y el apoyo bibliográfico con el que se cuenta para la exploración por venir en un área del saber específica, en este caso de la ciencia política. Las partes del ensayo, ¿cuáles son? Diré de lo que son los proyectos de investigación. El título, que debe expresar de forma clara y concisa el tema u objeto del trabajo de investigación. La formulación del problema de investigación, que debe estar delimitada por temporalidad, por espacialidad y por objeto determinado de estudio. Esta formulación del problema caracteriza, define y enmarca la cuestión proyectada para la investigación. Debe tener objetivos, que van a ser las metas que se pretenden conseguir o lograr, ¿sí?, con el fin último que se pretende llegar con esta investigación. Justificación,
que es la exposición detallada de las razones que validan la realización del estudio. Antecedentes debe tener también el proyecto de investigación, que es denominada en ciencia política y en otras ciencias, cuando se emplea el método científico, el estado de cuestión, que van a ser el conjunto de estudios previos que se han realizado sobre el tema como investigadores, que hemos decidido investigar, puedo yo hacerlo. Metodología, que va a ser el proceso que todo profesional debe llevar a cabo, porque la investigación es sistemática, cumple pasos ordenados, ¿sí? Para sustentar la tesis o proyecto de estudio, ¿sí? Afortunadamente, este proyecto se puede aplicar, en este caso, la metodología se aplica a cualquier área del conocimiento académico. Tiene que tener una hipótesis porque esa es la posición del investigador, es en la que se basa la presunción de algo, de lo investigado, y puede ser la posibilidad de que sea verdadera o falsa la hipótesis. Tiene un marco teórico que igual es fundamental. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de toda investigación. En el marco teórico se va a identificar las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. La importancia también es necesario señalar de estos textos de investigación radica en el propósito fundamental, que es difundir ante colegas y la sociedad los conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, de reflexión e investigación. No se olviden entonces los tipos de textos que tenemos en ciencia política y a la par no se pongan límites, ¿no? Vean que en este caso, que la redacción de estos textos no es tan compleja y que ustedes lo pueden realizar en sus hogares. Practíquenlos, tienen los pasos que se deben seguir, qué elementos deben plantearse en estas redacciones de textos de investigación. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestra siguiente clase.